amados amigos y hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga esta noche, espero que se encuentren todos bien. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el capítulo 15. Hay tres temas ahí, bueno, pudiéramos meternos allí en el capítulo 15 y hablar de veras que de infinidad o de muchísimos puntos interesantes, pero no hay tiempo. Quisiéramos dedicarnos a estudiar un poquito más, pero nos llevaría muchísimo tiempo. Así que yo quisiera nada más tratar contigo tres temas que quiero entresacar del libro de los Hechos, capítulo 15. Hoy vamos a ver solamente uno de ellos y durante las próximas 2 semanas quiero platicar contigo sobre otras 2 cosas que fluyen de aquí. Por supuesto, dejaremos algunas otras cosas, tal vez las mencionaremos de una manera muy rápida, como pinceladas, como espigas, pero 3 grandes asuntos quisiéramos entresacar. Entonces, a manera de preludio, quisiera recordarte, Jesucristo deja un grupo de discípulos, 120 discípulos, a los cuales les encomienda predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esta consigna que Jesús le da a los discípulos, se desarrolla todo el libro de los Hechos. De alguna manera, el libro de los Hechos es mostrarnos el cumplimiento de esa palabra, de esa ordenanza que Jesús le dejó a su iglesia. Nos vamos dando cuenta cómo entonces la palabra se va cumpliendo y comienza a crecer primero en Jerusalén, después en las regiones circunvecinas en Judea, después empujados por la persecución que hubo por la religión judía en primera instancia presidida por Saulo, comienzan a ir a otros lugares. La iglesia de Jerusalén, que en pocos años alcanzó un crecimiento muy grande, se disgrega para muchos otros lugares, y en Samaria hay una gran explosión del evangelio, y después empieza a llegar a lugares más lejanos de Asia Menor, de las naciones griegas o de influencia griega, y por supuesto a todo el imperio romano en ese momento. La palabra se cumple entonces, y en ese crecimiento se empiezan a levantar iglesias por todos lados, se empiezan a levantar ministerios por todos lados. Hay iglesias que se empiezan a hacer más fuertes que otras, como la iglesia de Antioquía, que fuera pastoreada por Pablo y por Bernabé por algunos años, y después Pablo y Bernabé son llamados de la iglesia de Antioquía, después de ese grupo ministerial tan fuerte y tan sólido que nos deja mirar la palabra, y Pablo y Bernabé, en un llamado que Dios les hace, van a predicar el evangelio a lugares más lejanos, con luchas, con batallas, con pruebas, con oposición, enfrentándose a peligros tanto físicos como espirituales, como doctrinales. Se enfrentan a diferentes herejías, tienen que combatir diferentes herejías que en aquel tiempo se empiezan a levantar, agresiones físicas que les hacen daño, pero no obstante la oposición espiritual, no obstante la oposición doctrinal, y no obstante la oposición política, social y religiosa, el evangelio continúa, y los ministros que Dios levanta como Pablo y Bernabé, envueltos por el Espíritu Santo, son tenaces, son determinados, y continúa creciendo el evangelio. Y nos encontramos ¿en qué momento? Capítulo 15, donde hay un gran gozo y una gran alegría dentro de un sector de la iglesia, porque muchísimos gentiles se están convirtiendo. Recuerda, en primera instancia el evangelio se empezó a diseminar en Jerusalén, y en Jerusalén que había básicamente eran judíos, y esa iglesia de Jerusalén que comienza a disgregarse, hubo un sector muy importante que entendieron que la misión era ir a todos los lugares de la tierra, pero a predicarle a los judíos. De tal manera que había un sector de cristianos, de discípulos cristianos, judíos, que llegaban a diferentes regiones, pero solamente buscaban a los judíos que vivían ahí. Pero otro sector de la iglesia, representado por Pablo y Bernabé, en este momento, por Pedro,
han recibido del Espíritu Santo testimonio de que los gentiles, perdón, de que los gentiles, los que no son judíos, también están siendo objeto de la salvación a través de Jesucristo. Y en el capítulo 15 nos encontramos ante un concilio. No olvides esa palabra, nos va a ser muy importante para la próxima semana. Un concilio era una reunión de ministros. Una reunión de ministros que van a platicar, que van a disertar sobre el desarrollo de la misión que han recibido de Cristo. Este primer concilio de Jerusalén se reúnen ministros de diferentes lugares. Ya para este tiempo, hermano, nos encontramos aproximadamente 15 o 20 años después de la muerte de Cristo, 15 años más o menos después de la muerte de Cristo. La iglesia ha crecido mucho en 15 años y se han levantado ministros, así que muchos de esos ministros fuertes, representativos, líderes de la iglesia naciente, se reúnen para platicar, y el tema central de esta reunión que convocan en Jerusalén, el tema central va a ser si la iglesia gentil, número uno, es bien recibida, y en caso de ser bien recibida la iglesia entre gentiles, ¿cómo deben ellos de comportarse? Y es ahí donde comienza la discusión. Yo quiero que me acompañes porque quiero hablar en primera instancia de cuál fue la razón de este concilio y cuál fue la respuesta a este concilio. Ese es el primer tema. Entonces, ¿qué originó? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el asunto? Porque yo quiero que te des cuenta, la palabra de Dios, hermano, tiene actualidad. Siempre es actual. Y no quiero nada más que miremos esto como que estamos haciendo un repaso de la historia, porque eso tiene que ver contigo y conmigo, más de lo que tú crees. ¿Cuál fue el origen de la reunión? ¿Qué fue lo que los llevó a reunirse? ¿Y cuál fue la conclusión? Porque en esa conclusión hay un mensaje para nosotros. Dice la palabra entonces, si me acompañas, Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Yo quiero que notes cómo desde el primer tiempo se comenzaron a mezclar opiniones religiosas con el evangelio sano, puro de nuestro Señor. Había un grupo de hermanos que estaban en Judea predicando, que venían de Judea y que ellos venían diciendo: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, es una mentira. Lo que estaban predicando estos hermanos era una mezcla de su tradición judía, de su religión hebrea o religión israelita, y querían mezclarla con el evangelio de Cristo. Si no circuncidáis, no podéis ser salvos. Yo te puedo decir que esto es una herejía que se mezcló en aquel tiempo en la iglesia y que hasta los días de hoy esta herejía continúa. ¿Cuál? Hacer pensar que hay que hacer algo más para ser salvo. Fíjate el pensamiento, lo leemos muy rápido, pero esto es terrible. Si no te circuncidas, no puedes ser salvos. Hoy te puedo decir que todavía sigue habiendo iglesias que se llaman cristianas, donde les dicen a las personas que deben de cumplir con ciertas cosas para que sean salvos. En algunos casos, como los mesiánicos, ellos siguen circuncidando. ¿Que no han leído Hechos 15? Hermano, yo conocí un hermano que estuvo en la iglesia por algunos años y que de repente lo dejamos de ver, pero yo ya me había dado cuenta que venía siendo seducido por doctrinas mesiánicas, porque empezó a poner mucho énfasis en las tradiciones, en las fiestas judías, en el uso de la kipá. Ese tipo de temas le preocupaban mucho, en el menorá, etcétera, en todas las tradiciones judías. Y eventualmente lo dejé de ver. Al paso de unos pocos meses, me enteré que se había finalmente ido a una iglesia mesiánica y
Y para ser aceptado en esa congregación mesiánica, tuvo que aceptar ser circuncidado. Él y su hijo en ese entonces, como de unos 10 años, se tuvieron que circuncidar, pasar por ese rito religioso para poder ser aceptado. Pero ¿cuál fue el manejo? Que era necesario cumplir con el rito judío para que la salvación se completara. En otros casos, hay quienes dicen que como el bautismo en agua es algo que tenemos que hacer para evidenciar nuestra fe en Jesucristo, entonces si no nos bautizamos, entonces no somos salvos. Y aunque el apóstol Pedro dice que el bautizo nos salva, él aclara en su carta, el apóstol Pedro dice, y ahora el bautizo nos salva, no quitando los pecados, porque eso lo hace la sangre de Cristo, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Entonces no está diciendo que nos salva de nuestros pecados. Lo que está diciendo es que nos salva para tener una conciencia sana. Recuerda que la palabra salvación también se puede traducir como salud. De tal manera que lo que Pedro está diciendo es que el bautizo nos ayuda a tener una conciencia sana en nuestro caminar cristiano, pero de ninguna manera le agrega la salvación. Hay otros que dicen que hay que congregarse para ser salvos. Hay otros que dicen que hay que diezmar y ofrendar para ser salvos. Hay otros incluso que dicen que hay que servir y si no servimos entonces no somos salvos. Y les agregan obras, le agregan tradiciones a la obra salvadora de la redención en Cristo Jesús. Fue tan importante esta reunión porque algunos comenzaron con estas ideas y era necesario que se frenara. Pero mira lo que dice más adelante. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Quiere decir que fue acalorada. Pablo y Bernabé se pusieron los guantes y fueron con todo contra estos religiosos legalistas que querían circuncidar a todos los cristianos. Hoy algunos piensan que la iglesia debería ser muy ecuánime en cuanto a todas las temáticas, pero la iglesia de hoy tiene que ser aguerrida en aquellos temas cruciales que tienen que ver con la vida eterna y dejar pasar algunos otros temas que no son fundamentales. A veces la iglesia termina enredándose y discutiendo por los temas que no son fundamentales para la vida eterna o la salvación, y somos pasivos, y somos mezquinos, y somos indolentes con los temas fundamentales de la salvación. Que ya vamos a mirar algunos de esos temas fundamentales que son muy importantes. Bueno, la esencia es Cristo salva, y somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Esos son los temas que hoy la iglesia debería de volver a poner de manera central, porque de eso sí depende nuestra estancia en el reino de los cielos. No en si estamos circuncidados o no, no en si usamos caireles como los judíos, no en si se usa falda o se usa pantalón, no en si se celebra la Navidad o no se celebra. Esos son temas que no son fundamentales, pero cuando queremos agregarle o quitarle gloria a Dios, gloria y honra a su obra redentora, ahí la iglesia debería de ser muy seria, como lo fueron Pablo y Bernabé, que tuvieron una contienda no pequeña con ellos, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Llegaron a Jerusalén y comenzaron a hablarle a la iglesia, a los apóstoles y a los ancianos, a todo ese grupo de líderes y de ministros que estaban ahí reunidos. Comenzaron a darles testimonio de cómo ellos habían visto que Dios estaba actuando entre los no judíos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Entonces, hermano, una vez más, vemos una referencia al legalismo, al religiosismo, al judaísmo. El doctor Otoniel Ríos Paredes, quien fuera nuestro mentor en los años 80 y 90, el Señor le había permitido a través del estudio de la palabra darse cuenta que al final de los tiempos iba a haber tres grandes enemigos. Y esos tres grandes enemigos, él decía, uno es el humanismo, otro es el legalismo y otro es el judaísmo. Entonces, hermano, son enemigos que la iglesia primitiva ya tenía. Aquí vemos una combinación de legalismo y judaísmo, porque el legalismo es imponer obras de hombres, cargas que no están en la palabra, que la palabra no nos impone, y tratar de imponer opiniones humanas a las personas para que dependan de aquellas imposiciones. Pero el judaísmo, obviamente, no nada más impone legalismo, imposiciones de hombres, sino se trata de respaldar en aquellas prácticas que los judíos hacían en la antigüedad. Y esta secta de fariseos, hoy sigue habiendo fariseos que imponen reglas mosaicas, reglas antiguo testamentarias. Qué triste que haya iglesias que solo leen el Antiguo Testamento, que solo estudian la Torá y piensan que la ley debe ser vista con ojos literales. La ley tiene su forma, no me voy a meter allí porque eso ya lo estudiamos antes, pero la ley tiene su razón de ser. La ley nos empuja a Jesús, la ley nos enseña a Jesús, pero de ninguna manera la ley está para que hoy sea impuesta. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, tienen vigencia, tienen valor y tienen fuerza, pero no como una carga, sino como una consecuencia de haber sido encontrados por Cristo Jesús. Es decir, el amor de Cristo nos empuja a que nuestra conciencia cambie y nosotros podamos anhelar cumplir los 10 mandamientos por amor, por gratitud, no como una imposición para obtener salvación. Es al revés. La iglesia puede y debe cumplir los 10 mandamientos, pero como resultado de la gracia recibida, no como un medio de salvación. La ley demostró que no salva a nadie. Por eso necesitábamos un redentor. Pero dice que entonces, déjame avanzar al punto que quiero llegar, hermano, que se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto, de estas diferencias que tenían Pablo y Bernabé y los fariseos que se habían convertido al cristianismo. Versículo 7, y después de mucha discusión, pon atención, se levanta el primero. Hay 3 personajes aquí, o bueno, 4, si los queremos ver con más calma, que son importantes notar. El primero de ellos se llama Pedro, que es el primero que da un discurso. El segundo discurso o el segundo alegato lo dan Bernabé y Pablo en un equipo ministerial, que también ya hablamos del equipo ministerial hace unas semanas. Y la tercera persona que se levanta para poder decir algo acerca de lo que se está tratando es Jacobo. Entonces nos encontramos con 3 apóstoles, o 4 si tú quieres, Pedro, Bernabé y Pablo y Jacobo, hablando acerca de esta situación de que los gentiles están recibiendo el evangelio y los judíos quieren que cumplan la ley. El primero entonces que habla es Pedro, y el apóstol Pedro se levantó y dijo, versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recuerda, el propio libro de los Hechos nos dice que Pedro no quería ir a los gentiles. Pedro, cuando recibió aquella visión y Dios le dijo, mata y come, y vio muchos animales inmundos, Dios le tuvo que enseñar, no hagas acepción de personas, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Y Pedro fue a casa de Cornelio a hablarles del evangelio y el Espíritu Santo llenó la casa de Cornelio. Y entonces Pedro se quedó maravillado diciendo, también el Espíritu Santo es para los gentiles. También la salvación es para los que no son judíos. Entonces Pedro hace referencia a esa experiencia. Versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, dando testimonio, como dice Romanos capítulo 2, versículo 11, que Dios no hace acepción de personas.
Dios no está limitado ni por raza, ni por color, ni por genealogía, ni por posición social. Su soberanía está aquí manifestada. Lo que dice Pedro es: Dios me escogió a mí para ir a los gentiles. Es decir, yo no quería, pero Dios sí. Y cuando creemos en un Dios soberano, Dios hace como Él quiere, aunque nosotros no lo entendamos. Esa es la soberanía de Dios, que se impone a la opinión humana. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe, por la misma fe, en Cristo Jesús, sus corazones. Ahora pues, mira su alegato. ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso sigue ocurriendo. Se imponen cargas a los discípulos que ni siquiera los que imponen las cargas son capaces de sobrellevarlas. El evangelio no es un evangelio para tener una carga. No es para que vivamos angustiados, ni depresivos, ni acongojados. A libertad hemos sido llamados, a paz y gozo por la justificación de Cristo Jesús. Y cuando se trata de imponer a que la gente cumpla con ciertas cosas, haga ciertas cosas o deje de hacer otras, entonces se vive un evangelio legalista. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo es: ¿por qué ustedes imponen cargas? No hemos sido llamados a imponer cargas. Cristo no vino a imponer cargas, vino a quitarnos las cargas. ¿O acaso no Cristo dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar? El Señor quiere entonces que vivamos en una vida de reposo. Él es nuestro reposo, dice Hebreos capítulo 4, que el pueblo con Moisés no encontró reposo. Los que cumplían los 10 mandamientos como una obligación, los que trataban de cumplir toda la ley de Moisés con sus más de 600 ordenanzas por obligación, vivieron cargados. Cuando Cristo viene, nos enseña los 10 mandamientos y en los 10 mandamientos nos muestra que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se puede cumplir cuando el amor de Dios nos envuelve, nos llena en la revelación de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros en la faz de Cristo veremos a Dios. En la faz de Cristo veremos la luz. Quiere decir que en Cristo es como podemos cumplir los mandamientos. En Cristo y envueltos en Cristo es como podemos nosotros amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero primero tiene que venir Cristo, no la obligación, no la imposición. Entonces, dice el apóstol Pedro: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Cuántos habrá hoy que están tentando a Dios? Imponiendo cargas, imponiendo requisitos. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Aquí está la clave. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces el apóstol Pedro habla de la relevancia y centralidad de la gracia de Dios y no de las obras y no del legalismo. Ya el apóstol Pablo hará una cátedra y hará gala de exquisitez para explicarnos los detalles de la gracia de Dios en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en el libro de Gálatas. Pero por ahora Pedro nos deja la base. Por la gracia del Señor seremos salvos. Aquí solo Pedro nos da la llave. Por la gracia del Señor seremos salvos igualmente que ellos. Pero no nos explica más. Ya hemos hablado algunas cositas de la gracia, pero creo que es pertinente profundizar en ella. Hace 2 o 3 semanas hablamos de que el apóstol Pablo y Bernabé enseñaban la palabra de la gracia. Es que ese es lo que hoy debemos regresar. La iglesia de hoy debe regresar a la gracia, porque ese es el todo de la Biblia, del Evangelio. Sí está bien hablar de algunas otras cosas, pero a veces estamos más centrados en cómo ganar dinero, en cómo Dios me va a satisfacer mis deseos, en cómo Dios va a hacer que yo viva más feliz y sin problemas, y ese no es el Evangelio. La palabra de gracia es que fuimos salvados del infierno. Los siguientes en hablar en medio de la multitud son Bernabé y Pablo. Versículo 12 dice: y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces Pedro pone la base. Y la base es: Dios no hace acepción de personas,
La base es el Espíritu Santo está siendo derramado igual que con los judíos, con los gentiles. La base es, no podemos poner cargas que ni nosotros podemos llevar, y la base más grande de todas es, la salvación es por gracia. Ahora Pablo y Bernabé, apuntalando lo que Pedro ha dicho, ellos dan testimonio de todas las señales y maravillas. Y entre estas señales y maravillas, recuerda, seguramente ellos están hablando de la oposición, de la persecución, de los rechazos que tuvieron, de las herejías que se levantaron, de los demonios que enfrentaron, y cómo en medio de todo ello el Señor levantó enfermos, levantó muertos, resucitó muertos, confrontó oposiciones, echó fuera demonios y los ayudó aún en medio de momentos donde parecía que estaban muertos. Entonces, el Espíritu Santo va respaldando el mensaje a los gentiles. Por un lado, vemos a Pedro diciendo, el mensaje de salvación es por gracia y Dios no ha hecho acepción de personas, haciendo que ese mensaje llegue a ellos. Pero por otro lado, Pedro y Bernabé dicen, miren, las señales se están cumpliendo también entre los gentiles y Dios está respaldando esa palabra de la que habla Pedro. Dios está respaldándola, protegiendo y estorbando a los enemigos para que los gentiles también vengan a Cristo. Con esa información, que obviamente nosotros lo estamos leyendo aquí en unos cuantos minutos, debió haber sido muy larga, se levanta en ese momento la voz autoritativa de Jacobo. Muchos dicen que Jacobo era la autoridad en Jerusalén, basados en que Jacobo se levanta para hablar en el concilio de Jerusalén. Pero la realidad es que la Biblia no dice que él fuera el mandamás. Dice que Jacobo levantó su voz. Pero recuerda que había muchos apóstoles, había muchos ancianos y había muchos ministros. No quiere decir que Jacobo era el superior de todos. Lo que dice es que Jacobo en ese momento el Espíritu Santo lo iluminó. Mira cómo dice. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo, el hermano de Jesús. Recuerda que a Jacobo el apóstol ya lo habían sacrificado. Herodes, ¿te recuerdas? Herodes mata a Jacobo el apóstol. Este es el hermano de Jesús, levantado ahora como un apóstol, para dar lo que el Espíritu Santo en ese momento le está mostrando. Y es muy interesante algo, hermanos, que la voz autoritativa que levanta Jacobo para tratar de dar una solución al asunto, no lo hace diciendo, yo pienso, yo opino, a mí me parece, yo aprendí. No, lo hace citando la palabra. Aquí nos deja claro algo, hermano. La iglesia tiene que ser bíblica. Los asuntos que son de la vida de la iglesia tienen que ser resueltos con la Biblia. No con las opiniones, no con la inteligencia, no con la capacitación, no con el currículum, ni siquiera con las señales, ni siquiera con los prodigios. Porque no bajó el Espíritu Santo como fuego ni como viento. El Espíritu Santo inspiró la palabra. Era necesaria una palabra. Y aquí es donde me quiero centrar y me voy a llevar un poquito más de tiempo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con ello concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Déjame parar ahí. Hermanos, que es maravilloso. A mí me emociona cuando yo veo cómo la palabra se explica a sí misma. Porque los apóstoles que están aquí reunidos, los ancianos que están aquí reunidos, eran hombres que amaban la palabra y que no se perdieron en horas y horas y horas tratando de convencerse, sino que cuando se levanta uno y cita la palabra, los otros callan, porque la palabra de Dios es preponderante. Y cuando la palabra de Dios es dicha en una aplicación, eso es hermoso. Ellos están totalmente abiertos a tomarlo en cuenta. Jacobo no está viendo el Antiguo Testamento como historia.
Jacobo no está viendo el Antiguo Testamento como mera didáctica. Jacobo está viendo el Antiguo Testamento como un libro que Dios quiere usar para la vida práctica. Yo creo, hermano, que algo que necesitamos es especular menos en lo que la Biblia dice y poner más en práctica lo que la Biblia nos dice. Y como buen intérprete o buen teólogo bíblico, Jacobo encuentra a Jesús en el Antiguo Testamento. Eso es una constante de la iglesia primitiva, encontrar a Jesús, porque los profetas hablaron de Jesús. Jacobo encuentra una aplicación del Antiguo Testamento. Y es aquí donde yo me quiero tardar un poquito. Déjenme ver cómo estoy de tiempo. Dice la palabra: como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y las volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Cita al profeta Amós y da su conclusión. Esto lo dijo el Señor. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. Pero para poder entender un poco más hay que hablar del profeta que escribió este pasaje. Hermanos, muchos han interpretado que se refiere a cuando dice que restaurará el tabernáculo de David que está caído, muchos lo han interpretado como un mensaje donde se va a restaurar la música. Por años han interpretado que se está refiriendo a una restauración de la música o de la alabanza, como algunos han tratado de explicar, y que por eso esta palabra tiene cumplimiento en los tiempos más recientes, cuando ha habido una restauración, por llamarlo de alguna manera, o una explosividad en el área de la música. Pero yo no creo eso. Yo no creo que esté refiriéndose al tabernáculo de David como una restauración musical, porque David no era músico de manera principal. Músico era rey. David era rey. David era profeta. David era amigo de Dios. No era solo músico, sí, él fue el dulce cantor de Israel. Dios nos ha dejado una gran enseñanza, que Dios bendiga al rey David. Gracias al rey David podemos tener un acercamiento a las expresiones musicales que podemos como hijos de Dios tener. Pero no se está refiriendo a una restauración musical. El tabernáculo de David no era solo música. No me quiero salir del tema porque se me vienen algunas cosas a la mente, pero el tabernáculo de David, solamente te digo algo, el tabernáculo de David ni siquiera estuvo en Jerusalén en su inicio. El tabernáculo de David estuvo primero en casa de Obed-Edom y después estuvo en la colina de la casa de David. No estaba donde tradicionalmente estuvo el tabernáculo de Moisés. Y en el tabernáculo de David hubo acercamiento para que todo el pueblo se reuniera sin el rito sacerdotal. Tal vez por eso es que Jacob, el Espíritu Santo, le revela y le dice: mira el tabernáculo de David. Ahí no había los sumos sacerdotes, ahí no se mataban cabritos o corderos, ahí no había todo el rollo litúrgico y religioso que había en el tabernáculo de Moisés. Lo único que había era la presencia de Dios en una tienda sencilla a la disposición de David para cuando David tenía necesidad de estar con Dios. Hoy el Señor ha quitado el ritual del tabernáculo de Moisés, ha quitado el religiosismo que nos hace complicado el acceso a Dios. Cristo Jesús hoy es la raíz de David, la simiente de David. Hoy Cristo es la pequeña tienda. Mientras estaba el templo de Herodes fastuoso, la pequeñita tienda de la presencia de Dios estaba en la vida de Jesús. Jesús fue esa pequeña tienda que abrió sus brazos y dijo: vengan a mí, todo aquel que esté necesitado de salvación, de vida eterna, de redención. Seguramente ese es el enfoque primario que Jacob tuvo. Cristo es el tabernáculo de David abierto a todos, sin poses, sin cargas, sin
requisitos. Mira, era un rollo entrar al tabernáculo de Moisés, al templo de Salomón, al templo de Herodes. Tenían que llegar, hacer cola, guardar su sana distancia, comprar un cordero, matarlo, entregarlo al sacerdote. Era todo un proceso. Pero con Cristo Jesús se rompió el velo y Jesús dijo, Hebreos nos lo cita, el velo se ha roto para que ahora entremos confiadamente hasta el trono de la gracia y encontrar ayuda y oportuno socorro. Pero quiero que entendamos por qué llegó a esta conclusión. ¿Qué habrá sido todo el proceso que vino a la mente de Jacobo? Todos los profetas hablan de Jesús. No hay un solo profeta que no hable de Jesús. Y el profeta Amós no es la excepción. Quiero mencionarte algunos puntos del profeta Amós antes de que llegara a esta conclusión que cita. Este texto está en el último capítulo del libro de Amós. Para ser más exactos, está en el capítulo 9 del libro de Amós, versículo 11 y 12. Dice así, estoy leyendo Amós 9, 11 y 12. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. ¿Dónde está la referencia a los gentiles? Preguntarán algunos. Por eso hay que leer todo el capítulo, todo el libro de Amós. No lo vamos a hacer ahora, por supuesto, pero solo nota, dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom era un pueblo gentil y Dios promete que va a haber posesión de Edom. Edom va a ser poseído. Edom va a ser alcanzado para que todos los hombres por los cuales mi nombre es invocado, no dice para que todos los hombres judíos, ni para que todos los hombres israelitas, para que todos los hombres por quien es invocado mi nombre sea salvo. Y Edom sea alcanzado, conquistado. Es una referencia a la conquista de los gentiles a través de su gracia poderosa. Pero, ¿por qué viene de allí? Yo quiero enseñarte algo que es muy importante, me parece a mí. El libro de Amós es un libro que se escribió aproximadamente en el siglo 8 o a la mitad del siglo 8 antes de Cristo. Por lo que se sabe y se ha estudiado, el profeta Amós vivió entre los reinos del rey Usías y de Jeroboam, reyes de Israel y de Judá, respectivamente, lo cual nos hace mirar que fue un profeta dentro de los reinos, no de la deportación, no del tiempo de Babilonia, sino todavía dentro de los reinos de Israel y de Judá. Y así como el Israel nación representa al Israel místico que es la iglesia, el mensaje del profeta Amós que le fue dado al Israel nación es un mensaje para el Israel místico, es decir, la iglesia. Y rápidamente, porque el tiempo avanza muy rápido, yo quiero que notes la condición. Bueno, para principiar, quiero decirte que la palabra dice que Amós profetizó 2 años antes del terremoto. Mira cómo dice el versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, interesante, era un pastor, profetizó acerca de Israel en los tiempos de Usías, rey de Judea, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Este terremoto también Zacarías hace mención de un gran terremoto. Eso quiere decir, hermano, que este terremoto fue una referencia de algo catastrófico que pasó y que perturbó a Israel. Antes de decirnos que va a restaurar el tabernáculo de David que ha caído, un tabernáculo de oportunidad, un tabernáculo de gracia, un tabernáculo de salvación,
Antes de eso, el profeta Amós nos va a decir que hay un gran pecado o que hay graves pecados y que a causa de los pecados vienen juicios y que la única forma de escapar es arrepintiéndose y arrepintiéndose, volviendo los ojos a Dios, para que entonces tal vez nos alcance la gracia, donde Dios no va a desechar absolutamente a ninguno que lo busque con todo su corazón. Con esta idea general del profeta Amós, dice, así ha dicho Jehová, versículo 3 de capítulo 1 de Amós, así ha dicho Jehová, voy rápido, por 3 pecados de Damasco, pon atención, Damasco, una ciudad pagana, una ciudad gentil, y por el cuarto no revocaré su castigo. Quiero decirte, hermano, que esa expresión por 3 y por el cuarto es una expresión que quiere decir algo así como que no me voy a detener. Es una expresión de indefinida, es decir, como decir por nada. Como si hoy dijeras, por nada me voy a detener, eso es un paralelo de expresión por 3 y por el cuarto, es decir, no hay ni una sola cosa que me vaya a detener. Dice, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Nos habla entonces que el pecado de estos damasquinos o damasenos, como tú quieras llamarle, era que tenían mucha crueldad. Había un pecado de crueldad porque trillaban con trillos de hierro, es decir, lastimaban, afectaban, desgarraban. Galaad era parte de la región de Israel. Y lo que Dios está diciendo, estos gentiles no les voy a perdonar que sean tan crueles en su manera de actuar, que no tengan compasión. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén. Entonces, primer pecado hacia los gentiles de Damasco, su crueldad. Una generación cruel. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Cuál fue el pecado de Gaza? Que hicieron esclavos y vendieron a sus hermanos o vendieron a los que hicieron esclavos a Edom. Aquí los dos hermanos, Gaza es una región fronteriza de Israel, donde igual vivían tribus extranjeras, y seguramente se refiere a que ellos esclavizaron a gente del pueblo de Dios y los vendieron a Edom, y Edom era otro pueblo enemigo de Dios. Entonces, estaban haciendo esclavos para vender a los enemigos de Dios. Te quiero ir diciendo para que tú vayas entendiendo, hermano, esto es una descripción del día de hoy. Es una descripción de la gentilidad de hoy y del mundo de hoy. El mundo sigue siendo cruel. Hoy, hermano, nos encontramos viviendo en medio de este gran terremoto y el mundo continúa en su crueldad. ¿O será que antes ya Dios nos había advertido acerca de la crueldad que había en el mundo y ahora tiene que venir este terrible juicio para que nos demos cuenta que necesitamos volver nuestros ojos a Dios? Hoy muchos piensan que ya no hay esclavitud, pero sigue habiendo esclavitud. Sigue habiendo injusticia laboral, sigue habiendo injusticia social. Siguen habiendo abuso de los más débiles, de los más frágiles, de los que menos tienen o los que menos pueden. Hoy la esclavitud ha tomado otro matiz. Dice más adelante, destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto entre hermanos. Tiro, otra nación gentil. Es que esto es muy interesante porque recuerda que el debate que hubo allí en Jerusalén fue si los gentiles merecían o si los gentiles deberían de cumplir otro tipo de cumplir con la ley de Moisés. Y cuando Jacob habla y cita al profeta Amós, hay que darnos cuenta que el profeta Amós predica
contra las naciones gentiles. Y le dice a los de Tiro, que era una nación que supuestamente había hecho un pacto de no agresión con Israel. Y les dice, no voy a perdonar a Tiro, no les voy a quitar el castigo, porque entregaron a un pueblo cautivo y no se acordaron del pacto, no se acordaron de los pactos, no se acordaron de las alianzas, no se acordaron de la unidad, hermano. Hoy hay una terrible ofensa, no se están respetando los valores, no se están respetando los principios, están pasando por encima de todo pacto humano, y déjame decirlo, de todo pacto divino. Aún dentro de la iglesia nos estamos olvidando del pacto eterno, nos estamos olvidando que somos hijos del pacto, y a veces la iglesia se quiere comportar como el mundo, se quiere comportar haciendo como el mundo y no preguntando al Espíritu Santo qué es lo que dice su palabra, que debemos caminar conforme al pacto de su gracia. Dice más adelante, prenderé fuego al muro de Tiro y los consumiré. Versículo 11, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Una vez más, Edom, como que Edom es una constante si te das cuenta. Edom, los edomitas son descendientes de Esaú, aquellos que vendieron su primogenitura y se convirtieron en hombres salvajes y se convirtieron en enemigos permanentes del pueblo de Israel. Pues también hay una palabra contra Edom, y le dice a Edom, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Quiero que notes, hermano, hay una acusación sobre el pecado de no perdonar, el pecado de guardar rencor. Hermano, hoy se exalta la violencia, se exalta la venganza, se promueve el desquite. Aún en medio de las iglesias a veces no se habla de la importancia de pedir perdón y de perdonar al prójimo. Y Dios le dice a Edom, no te voy a perdonar por ser una nación que no tiene perdón hacia las demás personas, sino que guarda rencor y ha perdido todo afecto natural. La palabra dice que en los tiempos finales se perderá el afecto natural de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es un efecto de los tiempos finales. Y Dios dice que esto es pecado. Prenderé fuego a Temán y consumiré los palacios. Versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Una vez más, una nación gentil. Los hijos de Amón. Recuerda que los hijos de Amón fueron una nación enemiga de Israel, resultado de la unión incestuosa entre Lot y una de sus hijas, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. El aborto es un pecado. La Biblia dice que es un pecado y es una maldad muy grande, muy grande. Para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres por sus vientres. ¿Cuál es la razón para que hoy se promuevan estas leyes de aborto? ¿Ensanchar qué? El feminismo quiere ensanchar su economía, quiere ensanchar su poder, quiere ensanchar sus ideologías. El gobierno de nuestro país, ¿qué pretende con legalizar leyes que están asesinando seres inocentes antes de nacer? Eso fue una maldad que Dios visitó. Y perdóneme usted, hermano, pero México va a tener que pagar el precio de su maldad si aprueba la ley de aborto. Ya aprobó otras leyes estúpidas, absurdas en semanas anteriores. México está lleno de crueldad. México está lleno de injusticia social. México y el mundo, por supuesto, pero estoy hablando de México porque aquí estamos. México está lleno de rencor y de resentimientos. Y México está autorizando ese tipo de crueldades como el aborto. Esos son los pecados que ya Amós alertó al pueblo gentil que Dios miraba con repudio. Versículo 1, capítulo 2. Por 3 pecados de Moab. Nuevamente Moab, otra nación nacida del incesto entre Lot y una de sus hijas. No revocaré castillo porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos.
¿Qué problema había en quemar los huesos? Hermano, ya de por sí quemar los huesos como una ofensa. El que se quemaran los huesos de una persona era como una burla, como sí, es un acto de indignidad o de indignación. Pero quemar los huesos de un rey era una afrenta, era un acto de insolencia a la autoridad. Lo que está diciendo es el pecado de la insolencia, el pecado de no respetar a las autoridades. Ese pecado de irreverencia. El Señor dice que lo va a castigar. Capítulo 4. Por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Y tal vez algunos pensarían, bueno, el Señor ya le dio advertencia a todos los pueblos gentiles y de sus pecados tan horribles. Pero dice el Señor, no, ¿saben cuál es el problema? Que Judá está metido en medio de la olla. ¿Saben cuál es el problema? Que el que se supone que es mi pueblo se está comportando igual. Que el que se supone que son mis escogidos están siendo débiles y están siguiendo las mismas prácticas de todos esos pueblos paganos. La iglesia está permitiendo que entre toda esa maldad porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿Cuál fue el pecado? Mira, el pecado de los pueblos gentiles fue su crueldad, su violencia, hacer esclavos a sus hermanos, ser injustos con las demás personas, el aborto, matando vida de no nacidos. Pero ¿cuál fue el pecado de Judá? Que menospreciaron la ley de Jehová, que menospreciaron la palabra de Jehová, que menospreciaron la opinión de Dios en su palabra. Y Dios dice que hay un pecado en ignorar lo que Él ha dicho. Despreciaron, dice, y no guardaron sus ordenanzas e hicieron errar con sus mentiras en las cuales anduvieron sus padres. Versículo 6. Por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por el dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Es decir, Judá se olvidó de la palabra de Dios e Israel se fue por el lucro, trató de hacerse más rico, vendió al pobre por un par de zapatos. Es decir, el pecado de los gentiles fue la crueldad, la injusticia, la violación, la esclavitud, el aborto. Pero el pecado de mi pueblo, dice el Señor, es que no aprecian mi palabra y que les interesa más el dinero. Yo te puedo decir, perdónenme, amados hermanos, pero que estos mismos pecados son los mismos de hoy. Cuando nosotros vemos al mundo, ¿cuáles son los pecados del mundo? Su crueldad, su violencia, su inmoralidad, su injusticia social, laboral, sus ideas de feminismo, proabortistas, rebeldía a las autoridades, insolencia a los padres. Pero ¿cuáles son los males dentro del pueblo de Dios, del Judá y del Israel de hoy? Porque la iglesia somos el Judá y el Israel de hoy. Los pecados al interior de la iglesia, hoy yo los miro con toda claridad. Desprecio a la palabra. Los mensajes de los púlpitos ya no son leer Biblia y analizarla, escudriñarla. Los mensajes de la Biblia son justificar las opiniones humanas buscando qué versículo bíblico se le acomoda más. Los púlpitos están llenos de ministros cuyo único objetivo es transmitir sus propias ideas humanistas, subjetivas, especulativas muchas veces. Y el otro problema, abusar del pobre y hacer dinero. Bendita pandemia del COVID, que ha sacado a la luz los que han despreciado la palabra y no saben ya ni qué predicar hoy. Y bendita pandemia del COVID, que ha sacado a la luz a esos ladrones cuyo único propósito en el púlpito era hacer dinero. Hay pastores que están ungidos de que abran las iglesias, pero no para predicar a Cristo, para recoger diezmos y ofrendas. Pero en medio de todos esos pecados, viene el Señor. Ojalá y puedas leer tú con más calma. Bueno, nomás déjame leer el versículo 7. Dice,
pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuerden el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Es decir, Israel, ¿no?, por despreciar la palabra y por irse tras ganancias, se aprovechan del desvalido. Tuercen el camino de los humildes y les enseñan mentiras. Caen en pecados de adulterio y terminan borrachos, llenos de idolatría en casa de sus dioses. Y los dioses de hoy no son nada más los dioses de piedra y de madera. Los dioses de hoy tienen nombre y apellido, tienen forma de hombres, y muchos están adorando a sus diosesillos, aún en las iglesias evangélicas. Cuando viene Pedro y Pablo y Bernabé y exponen que el Señor está llamando a los gentiles, lo que les está diciendo es, hey, ¿que no se dan cuenta que la gracia de Dios es más grande que nuestras propias ideas, que nuestras propias religiones, que nuestros propios conceptos? ¿Que no se dan cuenta que Dios ordenó, o más bien dijo que iba a traer juicio y destrucción sobre todas esas naciones? Porque quiero decirte que para el momento en que el Señor, a través de Pedro, de Pablo, de Bernabé y de todos estos siervos, son reunidos en Hechos capítulo 15, el evangelio ya había llegado a Damasco, ya había llegado a Tiro, ya había llegado a Gaza, y había llegado a las regiones de Edom. Así que aquellos pueblos, por supuesto de Judá y de Israel, aquellos pueblos que Dios había prometido que no los iba a perdonar a causa de su pecado, cuando viene la gracia en Cristo Jesús y en Cristo Jesús se paga el precio de todos los pecados, entonces la gentilidad que Dios a través del profeta Amós había dicho que los iba a juzgar junto con Judá y Israel por haberse dejado influenciar por estas naciones gentiles, ahora viene la oportunidad. Mira el capítulo 5 de Amós. Estoy siempre en el libro de Amós. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscad a Jehová, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Estos versículos de todo el capítulo. Tienes pecado, pero te puedes arrepentir. Hay maldad, pero te puedes arrepentir. Sí, hay idolatría, pero te puedes arrepentir. Sí, hay un juicio contra ti, pero también hay una oportunidad. Y cuando llega y avanza diciendo que todo pecado tiene su consecuencia, pero que el arrepentimiento nos libra de esa consecuencia porque el Señor da oportunidad, entonces llega el capítulo 7 y dice: en aquel tiempo levantaré el tabernáculo de David que ha caído, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre sean salvos. Lo que está diciendo es: prometí destruir a la gentilidad, pero si ellos invocan mi nombre, entonces tendrán oportunidad, como en el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David es el tabernáculo de la gracia, porque la ley decía que no se podía ministrar al Señor si no se era levita. Pero en el tabernáculo de David entra David, de la tribu de Judá, se pone el efod de lino, entra al tabernáculo de David y no muere, porque es el tabernáculo de la oportunidad. El tabernáculo de Moisés había dicho que en el monte Sinaí y en Jerusalén, pero el tabernáculo de David se posa sobre la casa de un desconocido, Obed-edom, y habita ahí por varios años, y bendice a Obed-edom y lo prospera.
Y después se lo lleva a su propia casa cuando decía que tenía que ser atendido por sacerdotes. El tabernáculo de David es el tabernáculo de la oportunidad. Si nosotros volvemos, y voy terminando ya, cierro con esto, al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 17 es clave. Volveré, dice el 16, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quiénes son el resto de los hombres? Los edomitas, los de Tiro, los de Edom, los de Moab, los de Amón, los de Gaza, todos aquellos que Dios había dicho que iban a ser destruidos. Si hay arrepentimiento ante el nombre de la gracia encarnada en Cristo Jesús, entonces el Señor los va a salvar. Y así como el profeta Amós al final de su capítulo dice, vengan al Señor, arrepiéntanse, no les impone ninguna carga, lo único que les dice es, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor y se aprenda la ley. Todo aquel que invoque del Señor y mate una paloma. Todo aquel que invoque del Señor y se circuncide. No. Al final del libro de Amós es tú, que te dije que merecías muerte y destrucción por todas tus maldades, las que ya describimos, tu crueldad, tu insolencia, tu rebelión, tu falta de bondad, tu injusticia social, tus ideas proabortistas. Si invocas el nombre de Jesús, alcanzas perdón. Arrepiéntete. No te voy a imponer ninguna otra carga. Y Jacobo termina diciendo, no les impongamos cargas. Aquellos a los que el Señor desde el profeta Amós ya les había dicho que los destruiría. Pero si ellos invocaban el nombre del Señor, les abría el tabernáculo de David para no imponerles ninguna carga ni ningún ritual, sino sencillamente la puerta está abierta para que tú entres y accedas a la vida eterna. Y la puerta hoy se llama Jesucristo. Y termino con la conclusión de Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Si alguien te inquieta y te dice que para ser cristiano tienes que cumplir con algún requisito, pertenecer a alguna denominación, invocar algún otro nombre que no sea el del Señor, cualquier situación es mentira. Dios no te impone ninguna carga. Bastante cargados venimos del mundo. Con bastante cargas venimos del pecado. El Señor quiere que tengamos justicia, paz y gozo. Versículo 21 y termino ahí. Perdón, 20, versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo que está diciendo es, solamente que se cuiden de aquello que les va a perturbar su ser, pero que se aparten no porque eso los vaya a salvar, sino porque eso les va a ayudar a tener mejor comunicación o comunión, crecimiento y madurez. Número 1, cuida tu espíritu, no seas idólatra. Una vez más, hay una voz contra la idolatría. Cuida tu espíritu, porque toda idolatría quiere ganar tu espíritu, porque la idolatría es todo aquello que toma lugar en lugar de Dios, que toma el primer lugar en lugar de Dios. Entonces la idolatría nos aparta de Dios y obviamente nos aparta de nuestra vida o de nuestra comunión espiritual. Apártate de fornicación, porque la fornicación es un pecado que entra en el cuerpo pero que afecta el alma, que trastorna el alma. Dice el proverbio que todo aquel que se une a una prostituta queda unido a ella. Es un pecado con el cuerpo pero que afecta el alma. Entonces lo que está diciendo es cuida tu alma. Cuida que tu alma no se llene de fornicación, de adulterio. No porque de eso dependa tu salvación, sino porque tu salvación te debe de dar, te debe de impulsar a cuidar tu corazón para que tu corazón solo le sirva al Señor. Y cuídate de ahogado y de sangre. Y esta última cosa se está refiriendo a un cuidado del cuerpo, porque el que come ahogado y come sangre contamina, envenena su ser. Tú sabes que la sangre está llena de toxinas y la sangre no se puede cocinar. Cuando alguien está ahogado es
prácticamente imposible quitar la sangre. Lo que está diciendo es que se cuiden de ahogado porque también Dios quiere cuidar tu cuerpo, para que se cumpla lo que el apóstol Pablo enseñó en primera la carta a los tesalonicenses. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos enviar este informe a las iglesias gentiles. Espero haber compartido algo, hermano, en esta hora. El pensamiento de hoy como conclusión, ¿cuál sería? Que los gentiles no merecíamos ser salvados. Había juicios contra la gentilidad, pero cuando los gentiles fuimos objeto de la misericordia de Dios y gracias a su Espíritu Santo pudimos invocar el nombre de Jesús, el Señor ha traído salvación como se la prometió a los gentiles en tiempos del profeta Amós. Nos abrió el tabernáculo de David, no para cantar alabanzas, no para danzar, no para tocar instrumentos. Nos abrió el tabernáculo de David para ser salvos, para que todos invoquen y busquen al Señor. Todo aquel que invoque al Señor será salvo. No importa tu raza, no importa tu color, no importa tu lengua. Hoy tú puedes ser salvo de tus pecados. Hoy puedes tú ser salvo de tu crueldad, de tu injusticia, de tu violencia, de tu odio, de tu resentimiento, de tu falta de perdón, de tus ideas feministas y proabortistas. Hoy puedes ser libre de tus adulterios. Hoy puedes ser libre de tu falta de amor a la palabra de Dios. Y tú puedes ser libre de tu gran búsqueda de comodidad aquí en la tierra. Invoca a Jesús y Él te dará salvación. No te impone ninguna carga. Después vendremos por el impulso del Espíritu Santo y seremos ayudados para no ser idólatras y nuestro espíritu esté en comunión con Dios, para no ser fornicarios ni adúlteros y nuestra alma pueda ser guardada de toda inmoralidad. Y tendremos entendimiento incluso para cuidar nuestros cuerpos y no ser contaminados o envenenados, de tal manera que podamos ser debilitados y nuestro cuerpo, al estar débil, no esté listo para adorar al Señor. Pero vuelvo a insistir, perdón que sea tan insistente. Lo que nos da salvación solo es la gracia de Cristo. No hay ninguna carga. Si algo hacemos luego de ser salvos, es porque su Espíritu Santo nos da la fuerza y el entendimiento para lograr hacerlo.